como les decía, vamos a ver lo que es los vendajes. Esta es la presentación. Y pues el objetivo es la diferenciación de los vendajes desde el punto de vista clínico, el método y la región donde se aplican. Y pues las generalidades que yo les decía, que es por compresión, por contención y por corrección. Aquí tenemos las partes de la venda, la cara externa, que es el cabo inicial, la cara interna, y donde está el cuerpo y el rollo, tenemos también lo que es el cabo terminal. Nosotros para hacer el vendaje tenemos que utilizar así la venda, de esta forma. ¿Por qué? Porque así nos va a ayudar a hacer el vendaje como tal. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vayan viendo. Y pues aquí está el cuadro que les mencionaba hace ratito, donde está del lado izquierdo lo que es el material y del lado derecho los usos dependiendo del material, donde la gasa tiene de sostén y protección, el de muselina también es de sostén, protección y compresión, el de mantas de sostén y corrección, franela de sostén y calor, y el de guata es el que nos ayuda a la protección cuando ponen yeso. El caudorente, la de cinta adhesiva. Entonces, este es el cuadro que hace ratito les estaba explicando para que lo vayan viendo. Casi siempre lo que nosotros utilizamos para lo que es estos de vendajes es el de la venda elástica, que es el más utilizado, y pues el de la guata para lo que es ya una fractura como tal, que es el que ayuda a evitar que haya un roce con el yeso como tal. Y aquí tenemos la imagen del que les explicaba hace ratito, de las circulares en espiral. Esta es la imagen de cómo se va haciendo el procedimiento y si se dan cuenta, ahí se ve también en la imagen cómo tenemos que nosotros utilizar la venda. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vayan viendo. Este es el cruzado. Arriba en la parte superior tenemos el codo y en la parte inferior tenemos el de la mano. El de la mano es una oblicua y el del codo también lo podemos hacer en rodilla, es cruzado en 8. Y pues ahí tenemos las indicaciones: mano, codo, rodilla, axila, pues donde podamos. Dependiendo de lo que vayamos a querer hacer, es la medida de lo que es la venda. Por ejemplo, en una mano, si hubo una lesión a nivel muscular de la mano, nosotros vamos a utilizar una venda del 5 o incluso como máximo de 7 centímetros. ¿Por qué? Porque esa es la que nos ayuda a dar un poquito más de compresión en lo que es la herida. E incluso, por ejemplo, cuando llega a haber una herida punzocortante o de algún otro índole que fuera profunda, no sé, a nivel del antebrazo, podemos ocupar una venda de 10 centímetros y allí, por ejemplo, sería un vendaje de compresión porque ayuda a retener lo que es la hemorragia, a evitar esa hemorragia, porque tendríamos que poner lo que sería, no sé, gasas o lo que tuviéramos en el momento y la venda encima para evitar que esa gasa se caiga y siga la hemorragia, y también para hacer la compresión. Entonces, dependiendo, en el abdomen, por ejemplo, sería una venda de 30 centímetros. Eso los utilizan más para cirugías abdominales e incluso para lo que son las cesáreas. Es muy utilizado en cesáreas. Tenemos aquí el que les decía yo, el vendaje de cabeza, que nosotros conocemos como capelina, y es para cubrir la cabeza en cuanto al preoperatorio o para un tratamiento del cuero cabelludo. Aquí pueden ver en la imagen superior cómo lo va haciendo, va enrollando primero lo que es la frente y el occipital y luego va hacia arriba de la cabeza. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se hace de capelina. No es muy complicado. El vendaje de monóculo, por ejemplo, también va de lo que es la frente hacia el occipital y luego vamos cubriendo lo que es el ojo. Por eso dice monóculo, porque es un solo ojo. Hay veces que también es binóculo, porque son los dos ojos, y pues también a veces lo utilizan para cirugías, por ejemplo, de cataratas, para evitar que el paciente muchas veces abra los ojos cuando son cirugías pues más, ¿cómo puede ser? Más antiguadas, porque ya algunas cirugías de láser y todo eso, ya luego hasta dicen, no, pues nada más póngase lentes oscuros y listo. Y por eso también les daba el ejemplo de cuando les cae algo en el ojo, por ejemplo, thinner. Entonces utilizan mucho este vendaje de monóculo o binóculo. Este es el vendaje del abdomen, como pueden ver del lado izquierdo, cómo van
entre dos personas, van haciéndole el vendaje. Tal pareciera que es una persona que tuvo una cirugía abdominal. Este vendaje tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la venda de 30 centímetros es buena para este vendaje y tenemos que doblarla en 3 partes, como si fuera en acordeón. Ahorita les voy a enseñar cómo queda la venda en acordeón y ahorita voy a ver si, por lo menos parados, podemos hacer un ejemplo de un vendaje. También se puede hacer con una sola persona, pidiendo al paciente, si es que se puede, que sostenga, mientras nosotros vamos subiendo la venda, que sostenga uno de los cabos de la venda, para que nosotros vayamos apretándola y ajustando la venda. Ahora, todos los vendajes tenemos que tener bien en cuenta la fuerza de compresión, porque si nosotros nos pasamos de compresión, ese vendaje, pues en lugar de ayudar, va a lastimar. Entonces, por ejemplo, si es un vendaje a nivel de los miembros inferiores o miembros superiores, tenemos que estar bien al pendiente de lo que es la coloración de las uñas, para evitar que, por ejemplo, por la misma situación de la compresión de la venda, que hayamos hecho mucha compresión, pues no haya un retorno venoso ya cuando vayamos ya tener los dedos azules, las uñas azules. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta y preguntarle al paciente cuando hagamos un vendaje, si es que el paciente está consciente, si está ajustado, si lo siente aguado, porque muchas veces incluso por no querer lastimar al paciente, lo ponemos muy aguado el vendaje y tampoco pues, va a hacer su función. Entonces tiene que ser un ajuste idóneo, el que pueda soportar al paciente y que le pueda permitir hacer alguna actividad. Por ejemplo, aquí en el abdominal, luego a las mujeres con cesárea las ponen a caminar, pero el abdominal es para evitar que se les abra la herida. Entonces, sí es muy importante tener también en cuenta eso de la compresión que nosotros le demos a ese vendaje. Y pues aquí están las normas de vendaje como tal. Ahora sí que tenemos que explicarle al paciente si es posible cuando el paciente está consciente. Hay que explicar el procedimiento siempre, en todos los procedimientos tiene que ser así. Tenemos que usar el material, las vendas del tamaño, de acuerdo a lo que es la región que vamos a vendar, e identificar la región que se va a vendar, sostenerla sobre un lugar seguro, quedando frente a la persona para realizar la acción. Aplicar el vendaje en las zonas limpias y secas, y los vendajes se aplican en el cuerpo en una buena alineación. ¿Cuál es la buena alineación? La posición anatómica, para evitar una tensión muscular y para evitar la fatiga de ese paciente. Proteger con material suave las prominencias óseas o pliegues naturales antes de vendar, por ejemplo los codos. Si llega a ver en lugar de hacer el 8 que quieran hacer el vendaje completo como tal, tendríamos que poner algo para que no lastime el codo, porque al final de cuentas a lo mejor el paciente va a mover el codo y pues ese vendaje le va a lastimar. Aplicar una compresión uniforme, que es lo que le decía hace rato, y moderada, de lo que es la parte distal de la proximal, o sea, en el antebrazo sería distal a proximal. Evitar vueltas innecesarias o desenrollar demasiado la venda. Ahorita vamos a ver el procedimiento porque eso de desenrollar mucho la venda pues nos va ¿cómo puedo decir? A trabar en el tratamiento. No vamos a dar un buen vendaje ni una buena compresión. Dejar descubierta la porción distal de las extremidades, por ejemplo los deditos, para observar las posibles alteraciones circulatorias, que es lo que les decía. Terminar de fijar el vendaje con el medio disponible y favorecer la posición y el ejercicio postural. Esas son las normas de aplicación de vendaje. En cuanto al retiro de vendaje, es informar al paciente nuevamente sobre el procedimiento, realizar movimientos inversos, o sea, en lugar de estar enrollándola hacia donde está el miembro que vamos a vendar, sería al revés. Y evitar maniobras bruscas, aplicar agua o solución cuando el vendaje, por ejemplo, está pegado, porque, por ejemplo, en vendajes de compresión que nosotros intentamos contener esa hemorragia, obviamente ese vendaje por la misma sangre se va a adherir a la piel. Entonces, tú a la hora de retirarlo, si no lo humedeces antes, pues le vas a quitar esa costra, lo vas a lastimar y todo va a pasar. A lo mejor hasta vuelve a sangrar otra vez. Entonces, tenemos que aplicar esa agua o solución fisiológica para poder retirar ese vendaje. Desprender con éter, por ejemplo, los vendajes que contengan adhesivo. ¿Qué es éter? Un alcohol.
Entonces, lubricar la región vendada, obviamente con agua y con jabón. Y pues, dice aquí, incinerar las vendas cuando son utilizadas en personas que tienen una lesión infectada. Entonces, si por ejemplo no hay lesión, esas vendas, bien ustedes las pueden lavar y reutilizar para alguien más, para ustedes mismos, mientras no haya una lesión con infección. Si hay una lesión con infección, debemos incinerar. ¿Qué es incinerar? Quemar esas vendas. Entonces, vamos a ver un poquito. Esta es una referencia, lo tomé del libro de Fundamentos de Enfermería, de la tercera edición de Susana Rosales. Voy a hacer una pequeña demostración con las vendas. ¿Puedes salir? ¿Te puedo andar? ¿O a Jonathan? Porque de aquí que venga. Espero que salga. Preguntan que para un esguince de pie, ¿qué venda se recomienda? ¿De qué? ¿En un esguince de pie? La venda que se recomienda es la elástica o la autoadherente. Aquí, esta es la venda de 30 centímetros. Obviamente, cuando te la venden así, enrollado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es doblarla en tres, como si fuera acordeón. ¿Me verán? Esta está un poquito arrugadita porque ya se había utilizado para una práctica. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, obviamente el paciente va a estar acostado, no sé si te ves, y nosotros tenemos que ponerlo a la altura del abdomen. Entonces, vamos a ir enrollando cabo por cabo. Por ejemplo, aquí hay 2 cabos, y enrollamos primero este. Y cuando el paciente está consciente, puede ayudarnos. Cuando no está consciente, obviamente es difícil. Ya enrollamos un cabo, nos queda este otro cabo. Entonces, jalamos el otro cabo, el externo, y lo pasamos por el medio. Y ya tenemos ese segundo cabo. Y luego hacemos lo mismo con el cabo que nos queda acá atrás. Lo enrollamos, lo pasamos por el frente. Tenemos que evitar lo que son también las arrugas, porque esas arrugas en lugar de ayudar van a lastimar. Y tenemos el tercer y último cabo que está de este otro lado. Entonces lo ponemos aquí a manera de compresión y aquí ya fijamos. En esta zona fijamos ya sea con los clips que vienen en las vendas o con algún otro adhesivo. Y a la hora de desenrollar, pues hacemos lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta otra pequeñita. Es un vendaje de 10 centímetros más o menos. Me hubiera gustado traer uno de 5 centímetros para que pudieran ver. Entonces, obviamente el paciente pues, no va a tener aquí su playera, pero ya vieron la manera en que agarro la venda. Esta es la manera correcta para vendar, porque si lo hacen así, se van a entorpecer. Entonces, si agarran así la venda, con la cara externa hacia el paciente y la cara interna del rollo hacia nosotros, el vendaje es mejor. Entonces, este es un vendaje circular, normal. Miren cómo voy. Entonces, no aplico demasiada compresión. Y solamente voy hasta donde esté mi lesión. Como pueden ver, aquí está la separación. Entonces, nosotros hasta donde llegue la lesión, ahí paramos. Si es necesario, cortamos la venda y aquí ponemos la fijación. Este es un vendaje circular. Para enrollar otra vez la venda, hacemos lo contrario. ¿Ok? No es tan difícil como pueden ver. Ahora, para que vean el otro, hay una de espiga. Esta de espiga, nada más hay que ir subiendo y bajando. Aquí, por ejemplo, subo
Y aquí, por ejemplo, bajo. Aquí vuelvo a subir en esta otra vuelta. Y en la siguiente vuelta, bajo nuevamente. Y como pueden, si se puede alcanzar a ver, se forma como si fuera una espiga. Igual tenemos que ver la compresión. Siempre en todos los vendajes tenemos que ver la compresión. Si el paciente está consciente, tenemos que preguntarle, ¿está bien así o está muy apretado? Y luego nos dice el paciente, no, así está bien, o no, así está muy apretado. Entonces, si está muy apretado, nosotros tenemos que aflojarlo más. Si el paciente nos dice que está muy aguado, tenemos que hacer lo contrario, que es hacer mayor compresión. ¿Ok? Aquí queda más o menos una espiga, si se alcanza a ver las líneas de la venda. Entonces, aquí queda una espiga. Nosotros llegamos hasta nuestro lugar de la lesión y ya. Ahí cortamos si es necesario para no utilizar toda la venda y fijamos. Ahora, por ejemplo, les voy a enseñar. Igual. Cara externa, cara interna, cara externa hacia el paciente y cara interna hacia nosotros. Tienen que ser también de 5 centímetros. Ahorita lo voy a hacer con una de 10. Por ejemplo, cuando hay algún golpe en el nivel de la cabeza y nosotros tenemos que sujetar alguna gasa o algún material que tiene que estar ahí para contener la hemorragia. Entonces nosotros lo que hacemos es vender cara interna hacia el paciente y cara externa hacia nosotros. Obviamente este vendaje, les digo que queda mejor con lo que es uno de 5 centímetros. Y aquí está. Entonces le doy otra vuelta y de aquí atrás empiezo a subir. Doblo un poquito la venda y subo. Entonces llego acá y hago lo mismo. Doblo y subo. Para sujetarla, vuelvo a poner aquí en medio. ¿Ok? Obviamente aquí se ve un poquito mal por la situación de que la venda no nos ayuda porque es una venda más ancha. Aquí la venda que nos ayudaría es una venda de 5 centímetros. Vamos subiendo y vamos poniendo. Y así hasta que terminemos de vendar toda la cabecita. Aquí sí podemos utilizar toda la venda. Entonces, aquí está más o menos así. Que si la venda es un poquito más grande de lo que debería ser. Desgraciadamente no puedo encontrar venda de 5 centímetros. Entonces, igual para desenrollar tenemos lo mismo. Todos los procedimientos que hagamos, vendaje, aplicación de medicamentos, todo, absolutamente todo, tenemos que decirle al paciente. Si el paciente está consciente, si no está consciente, pues, no. Preguntan, ¿cómo sabes si tienes que vendar de distal a proximal o de proximal a distal? El vendaje tiene que ser siempre de lo distal hacia la proximal, porque eso es lo que nos ayuda para lo que es la mejor circulación. Y aquí, como sabemos, el corazón empuja hacia los miembros y hacia el organismo, pero el retorno siempre es el que cuesta, el retorno venoso. Entonces, si nosotros vendamos de lo proximal a lo distal, el retorno venoso le va a costar trabajo. Pero si nosotros vendamos de lo distal a lo proximal, vamos a favorecer ese retorno venoso. Entonces, ¿alguna otra duda?
Déjenme ver por aquí, porque no me entiendo por acá de este lado. No sé si tengan otra duda. Que me pasan las dudas por aquí de este lado. ¿Alguna duda que tengan? Acerca del tema de ventas. No sé si tengan alguna duda. ¿No te han preguntado algo más? Porque por aquí, bueno, yo no veo ninguna duda aquí de este lado. ¿No tienen dudas? Bueno, pues de mi parte sería todo entonces. De todas formas, cualquier duda, sin ningún problema, me la pueden externar. Y pues de mi parte sería todo. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego.